para aprender este movimiento lo dividiremos en dos partes, lo que es el salto y la caída. Y yo te recomiendo que comencemos practicando la forma de la caída y la salida antes de entrar en detalles con el salto. Para esto vamos a necesitar algunos ejercicios importantes. Para nuestro primer ejercicio vamos a comenzar acostados y vamos a apoyarnos sobre los hombros intentando levantar la cadera. Voy a flexionar las piernas y mantendremos en esta posición. Ahora, estando en esta postura, apoyo la cabeza y levanto cadera. Vamos a usar los brazos y el torso para girar de manera lateral, manteniendo la cadera siempre arriba. Observa, cadera arriba, giro y subo. Lo mismo hacia el otro lado. Para este tipo de ejercicios es importante que ya conozcamos el movimiento llamado Kedaji Hinds. Si aún no dominas este movimiento o no sabes cuál es, aquí te voy a dejar una tarjeta donde puedes ir a ver el tutorial que hice. Después de aprender esa proyección lateral hacia la postura de Kedaji Hinds, vamos a comenzar a realizar pequeños saltos para pasar hacia el frente. Comienzo recostado, levanto la cadera, apoyo sobre mis hombros y mi cabeza, de esta forma, y al momento de que proyecto mis brazos lateral, con las piernas voy a saltar hacia ese mismo lado para girar. Observa. Aquí te sugiero que puedas trabajar con el balance y cada tercer movimiento realizar el salto. Observa. 1, 2, 3. Aunque este movimiento se ve complejo, te aseguro que es más simple de lo que crees. Así es que ponte a practicarlo. Una vez que somos capaces de regresar al frente desde esa postura acostado, vamos a concentrarnos en el salto. Con mucha atención. Iniciaremos en esta postura con las piernas flexionadas y los brazos de manera lateral. Ahora de aquí vamos a levantar los brazos mientras nos vamos levantando. Y antes de concentrarnos en el salto, primero tenemos que aprender el giro. Entonces, voy a comenzar de esta postura mirando de frente a la cámara y conforme voy levantando, giraré mi cuerpo para quedar de espalda. Una vez que yo giro mi torso de esa forma, vamos a realizar un pequeño salto mientras proyectamos los brazos hacia el piso. De frente, levanto, giro, salto. Ahora haremos el mismo movimiento, pero vamos a intentar bajar en una postura de Kedaji Hinds. Por eso te mencionaba que es importante que ya conozcamos bien ese movimiento. Obsérvalo una vez más por tiempos. Levanto, giro, salto y en ese momento Kedaji Hinds. Si vas a girar al lado izquierdo, al momento de girar vamos a levantar la pierna derecha. Observa, giro, levanto pierna, bajo en postura de queda y cambio pierna. Lo mismo del otro lado. Levanto, giro. Ahora en lugar de quedarnos de frente, vamos a proyectar nuestro cuerpo hacia atrás. Ahora vamos a hacer este mismo movimiento, pero en lugar de bajar en postura de Kedaji Hinds, vamos a proyectar nuestras piernas hacia atrás. Observa cómo. Levanto, giro y en lugar de cambiar mi pierna hacia el frente, con esta pierna de apoyo voy hacia atrás para caer en la postura en la que iniciamos. Ahora simplemente cambio de lado y salto. Del otro lado, levanto, giro, pierna hacia arriba y hacia atrás. Cambio de lado y salto. Ahora vamos a hacer esto en un solo tiempo para después concentrarnos simplemente en el salto. Levanto, giro hacia atrás y salida del otro lado. Hasta este punto yo lo recomiendo para las personas que van iniciando. Ahora que si ya eres más avanzado, vamos a aprender el salto. Comenzaremos a hacerlo de la forma más básica posible, que será comenzar desde esta postura, proyectar los brazos hacia arriba, girar nuestro torso como lo estábamos haciendo, pero realizar un pequeño salto con las piernas antes de apoyar los brazos. Observa, subo, giro y de aquí voy a saltar. Es lo mismo en un solo tiempo. Una vez que entendimos ese salto, ahora vamos a concentrarnos en bajar en la postura de Kedaji Hinds. Observa, salto, giro y bajo en postura. Si ya somos capaces de hacer la postura de Kedaji Hinds, ahora simplemente es proyectar las piernas más hacia atrás, seguir proyectando nuestro cuerpo hacia la postura de la queda y las piernas tienen que caer hacia atrás con la cadera levantada. Observa. Una vez que caigo en esta postura, simplemente cambio de dirección y
salida. Si todavía no eres capaz de saltar y luego girar, comiénzalo al revés. Primero giras y luego saltas. Lo importante de esto es hacerlo siempre progresivo, entrenarlo de la manera más segura para evitar alguna lesión. Y en un solo tiempo quedaría de esta forma. Ese es mi hijo. Esquiva. Y listo, con eso ya tenemos un nuevo movimiento. Ahora, ¿qué te parece si me dejas aquí abajo en los comentarios qué otro movimiento te gustaría que enseñe en un próximo video? Recuerda que antes de irte te invito a que te suscribas en el botón que está apareciendo en tu pantalla y veas alguno de estos videos que seguramente te serán de gran ayuda. Sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en unos días. Ashe.